Sí, claro, todo es en secuencia. Muy buenos días para todos. Vamos a trabajar primero el taller 2 en secuencia, que es teorema de Pitágoras, y enseguida pues miraremos el taller 3. Bueno, hablando de Pitágoras, dice, construyen un cuaderno, un triángulo cuyos lados midan 6, 8 centímetros y 10 centímetros. Luego con el transportador calcula lo más exacto posible la medida de los ángulos. ¿Quién lo hizo? Yo, profe, ¿Cuánto le dieron los ángulos? 90 grados, 50, 54 grados y 36 grados. 54 grados y 36 grados. Muy bien, la medida de los ángulos de un triángulo siempre es 180 grados. Y siempre que exista Pitágoras, uno de los ángulos debe ser recto. Es decir, uno de los ángulos tiene que tener 90 grados. Andrés tiene un telescopio con el que observa aves en el bosque. Esto solo le permite visualizarlas claramente hasta los 50 metros. Si Andrés se encuentra a 25 metros de un árbol y el ave que quiere ver se encuentra en su nido a una altura de 35 metros, ¿será que la puede ver con ese telescopio? Profe, ¿lo puedo decir? Sí, participa. Para saberlo vamos a calcular la distancia lineal que hay entre el punto de observación hasta el nido del ave. Dicha distancia Ajá. podemos calcular como la hipotenusa del triángulo rectángulo que forma la distancia hasta el árbol y la altura del nido. La respuesta es 43,01 metros. 43,01 metro. Ok, por eso me gusta enviar primero los talleres para que ustedes los lean, los revisen, vean los videos de ejemplo y pues participemos todos en la construcción de las actividades. Bueno, entonces sí, porque está dentro del rango menor de 50 metros, que es lo que le permite ver con claridad las aves. Y sí, es la hipotenusa. Muy bien por Carol Dayana Hernández Pavón, ¿verdad? No, señor, Katie Julia Ricoliscano. Ah, Katie Juliet Rico Liscano, ok. Bueno, eso me gusta que me digan el nombre porque de pronto yo me equivoco, veo aquí a otra persona activa. Bueno, entonces voy a hablar ahora de los ejemplos. En los ejemplos siempre van a mirar eso. Van a mirar o hallar un cateto o hallar la hipotenusa. Pero recuerden que para todo se aplica la fórmula hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Con esa fórmula vamos a trabajar lo que es teorema de Pitágoras. Y acá estaba el video pues que les dije que deben ver, donde está reforzando cada uno de los procesos del teorema de Pitágoras. Primero, calcular la diagonal de un cuadrado cuyo lado tiene cada una de las siguientes medidas: 4, 7 y 13. Entonces, si esas son las medidas de los lados, tenemos que son triángulos rectángulos, y aparte de que son triángulos rectángulos, los llamamos isósceles, puesto que son dos lados iguales, ¿cierto? Porque si fuera equilátero, todos los lados serían iguales. Lo que necesitamos hallar con la diagonal es precisamente la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto le dio en el primero? 5,66. 5,66 en el de 4 centímetros. Ok, En el, 5,66 centímetros. centímetros. Eso, muy bien. En, Siempre en hablen el, En el de de la 7 parte numérica, centímetros, en el de 7 centímetros, 9,9. 9,9. En el de En 13 el C, centímetros, 18,38 18,38 Ahora, centímetros. centímetros. ¿qué ven de acuerdo a eso? ¿Qué pasa con la hipotenusa respecto a los catetos? ¿Qué pasa con la hipotenusa? ¿Es más pequeñita? ¿Qué pasó con la diagonal de esos triángulos? ¿Es menor? es Mayor. mayor. Siempre, siempre la hipotenusa
o la diagonal de un cuadrado debe ser mucho mayor que los lados. Entonces, en este caso, para el de 4 dio 5 y algo, para el de 7 le dio 9, algo y para el de 13 les dio 18. 18,38 centímetros. 18,38. Ok, siempre que sea ese tipo de numeración racional, utilizan 2 lugares después de la coma, por favor. Cuando utilicen sus calculadoras, 2 lugares después de la coma. Hallar la medida de un cuadrado cuyo diagonal es de 14 centímetros. En este caso les dan la diagonal y ustedes asumen los lados porque es cuadrado. Entonces los lados son iguales. La respuesta es el lado mide 9,89 centímetros. 9,89 centímetros. Profe, a mí me dio A mí me dio 9,90 9.90. A mí me dio 9,90. 9,90 centímetros. Ok, sí ve que varían muy poquito los que están después de la coma, varía por 1 o por 2 lugares. Entonces el valor es aproximado, pero está muy bien. Ahora hablemos del punto 3, calcular la longitud del lado desconocido. En el literal A del punto 3, la hipotenusa es la C. Y en el literal B, lo que hay que hallar es un cateto. Entonces, 6 al cuadrado más 9 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 117 centímetros al cuadrado. 117 centímetros cuadrados. Y le sacamos raíz cuadrada. 10,82 10.8 centímetros. centímetros. Ok, 10,8 centímetros. ¿Exactos o 10,82 centímetros. 10,80. 81 centímetros? 82, profe. Sí, con la 81. 10,81 o 10,82 con la aproximación de decimales. Para el segundo, que el cateto mide 4 centímetros y la hipotenusa mide 10. Entonces sería la raíz cuadrada de 100 menos 16. Y eso nos daría la raíz cuadrada de 60. 84 centímetros cuadrados. Ajá, y eso nos daría en centímetros 9,16 o 9,16 centímetros. Eso, muy bien, muchachos. Entonces, sí ve que de pronto leyendo ustedes las guías, viendo los videos, es mucho más fácil cuando ya llegamos a la clase, puesto que ustedes ya conocen y están inmersos en el tema. Profe, Ahora, el cuarto. entonces las respuestas del 3 serían en la A 10,82 centímetros y en la B 9,16 centímetros. Si hace aproximación, 9,17 centímetros. O lo puede dejar como 9,16 centímetros. Entonces, lo que varían son números después de la coma, pero eso es por aproximaciones. Ahora, en el cuarto punto que dice calcular el radio de una circunferencia en la que está inscrito un cuadrado cuyo lado mide lo siguiente. El lado 3 mide 1,5 raíz cuadrada de 2. El lado 9, 4,5 raíz cuadrada de 2. Y el lado 4, 2 raíz cuadrada de 2. Ok, ese sí es el radio de una circunferencia. Entonces tienen que hallar primero la hipotenusa, pues, que es lo que ustedes me decían aquí que entonces sería un momento. Raíz cuadrada de 18 para el primero, ¿cierto? Sí, señor. Y eso les dio 4,24. Pero ojo que aquí nos estaban hablando era de decímetros, ¿no? Entonces 3 decímetros, es decir, 30 centímetros y 30 centímetros. La diagonal
viene a ser el radio. Voy a pasar al tablero para mostrar. Entonces, estaban hablando de una circunferencia. Vamos a ver si aquí en las formas está la circunferencia. Bueno, acá no está el transportador completo, pero lo que quería que vieran era que se forma con la diagonal. Mm, No voy a hacerlo con este reloj. Permite. Profe, una pregunta. ¿Es necesario hacer el proceso? Sí es necesario que ustedes me hagan el proceso para, yo lo diría como para evitar tanto el fraude, porque es que hay muchos compañeros de ustedes que esperan que los de siempre hagan los trabajos y ellos copiarlos. He evidenciado, gracias a Dios no ha sido en el grado séptimo, pero hay algunos grados donde buscan que ustedes terminen los trabajos y solo los presten y ellos copiar de todo. Entonces, si yo veo a un estudiante que solo me envía respuestas, lo asumo con que no hizo el trabajo. Entonces, me gustaría que venga con los procesos para saber que ustedes son los chicos puntuales que hacen todo. Bueno, ahí está el cuadrado. Está circunscrito, en este caso, en el reloj. Ustedes lo están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, lo que les piden es hallar la diagonal. La diagonal viene siendo el mismo diámetro del círculo, ¿cierto? Porque el diámetro es el que divide la circunferencia en dos o la atraviesa prácticamente por la mitad. Entonces tenemos que en el primero decía 3 decímetros, quiere decir que cada lado mide 30 centímetros. Entonces tenemos que por este lado hay 30 centímetros y por este lado hay 30 centímetros. Y lo que nos piden es la hipotenusa. Profe, ese es el punto número 4. Ese es el punto número 4, que decía 3 decímetros, ¿cierto? Profe, ¿me puede repetir? Es que no escuché muy bien. Dice que está circunscrito en un círculo el punto 3. Estamos hablando del punto 3. Espéreme, paso otra vez a la guía. Estamos hablando del punto 4, perdón. Punto 4, calcular el radio de una circunferencia en la que está inscrito un cuadrado cuyo lado mide lo siguiente, 3 decímetros. Entonces, sabemos que 3 decímetros son 30 centímetros. Y lo que tenemos que hallar es la hipotenusa. Y sabemos que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a 30 al cuadrado más 30 al cuadrado. Y eso nos da que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 1800. Si lo hicieron con 3, entonces les va a dar 4 puntual. Pero si lo hacen con 30 centímetros, la diagonal o el diámetro daría 42,42 centímetros. Porque esto de acá serían centímetros cuadrados, ¿cierto? Y al sacarle raíz queda centímetros. Acá este 1800 sale pues de sumar 900 más 900
y eso nos daría 42,42 centímetros. Pero ¿qué es lo que nos da 42,42 centímetros? El diámetro. Entonces, ese es el diámetro. Ahora, ¿cómo hallo el radio? El radio siempre es la mitad. Es decir, que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Y para hallar el radio, cojo el diámetro y lo divido entre 2. Diámetro dividido entre 2 me va a dar el radio. Entonces, para pasarme a la imagen, lo que hallamos fue el verde, pero lo que nos piden es esta distancia, la distancia azul. En este caso, es el radio. Ustedes acuérdense cuando ustedes se montan en una cicla que les dicen los radios de la cicla. Los radios son estos que están apoyándose en la rueda y que van hasta la mitad donde va el tornillo. Esos son los radios de la circunferencia. Entonces, para que revisen en el proceso y no olviden que eran 3 decímetros. Pasan esos decímetros a centímetros y hallan con respecto a la fórmula. Eso es solo aplicar fórmula. El siguiente decía que cambia en el mismo círculo y lo que cambia es el radio, que los lados del cuadrado, que ahora serían de 9, entonces serían 90 centímetros, y el otro que sería de 4, entonces serían 40 centímetros. Profe, me voy a volver a repetir, es que se me cae la señal muy seguido. Julián, yo creo que de todas maneras le voy a pedir el favor al ingeniero para que nos envíe esta clase y usted la pueda volver a revisar. De todas maneras, lo que tienen que tener en cuenta es que les hablaban de decímetros y ustedes lo pasan a centímetros. Es decir, trabajan con 30 centímetros, 90 centímetros y 40 centímetros. O si lo dejan en decímetros, por favor, las respuestas también tengan cuidado para dejarlas en decímetros. Bueno, en el quinto, ¿cómo lo hicieron, muchachos? ¿Quién terminó el quinto? Yo. Bueno, ¿cuánto vale la hipotenusa? La primera hipotenusa. Porque es que la primera hipotenusa es OB. Sí. La primera hipotenusa vale 5.65 centímetros. 5.65 y ahora pasa a ser los lados del otro triángulo. ¿Cuánto da la otra hipotenusa? OC. Profesor, solo hay de esa. Bueno, entonces voy a explicar esa en el tablero. Por favor, miren el tablero y vamos haciéndola entre todos, ¿vale? Les voy a borrar un momentico, voy a quitar el reloj. Bueno, listo. Entonces voy a hacer el triángulo. Acá está el punto A, por acá está el punto O y por acá está el punto E. Y se forman ¿cuántos triángulos? 1, 2, 3, 4. 4.
Perdón. Ya. Ahora sí sigo. Entonces sería 3. Acá está el otro. Listo, muchachos. Entonces, esas son la figura que está ahí formada, donde los puntos son A, B, C, D, E. Entonces voy a pasar a dibujar los puntos. B, C, D y el último de arriba que es el punto E. Ahora, ¿qué es lo que ven ustedes acá? Aquí les dan esta altura, que es 4 centímetros. Pero ustedes saben que acá este ángulo es recto, quiere decir que mide 90 grados. Si esto es cierto, y este mide 4, este también mide 4. Entonces, el primer triángulo está formado por dos catetos de 4 centímetros. Luego, ¿quién fue el que halló la hipotenusa? Por favor, activa su micrófono. Yo, profesor Katie Rico. Heidi, ¿cuánto fue que te dio la hipotenusa? Eh, la hipotenusa me dio, la hipotenusa OB 5.65 centímetros. 5.65 centímetros. Listo, Katie. Ese ahora es el lado. Entonces, tanto OB como BC ahora miden 5.65 centímetros, porque son triángulos isósceles con un ángulo recto. Es decir, ¿y ahora dónde está el ángulo recto? Ahora el ángulo recto está aquí. Este angulito mide ahora 90 grados. Entonces, antes era este y estos dos medían 45. Ahora, aquí mide 90 y estos dos miden 45. Y ahora, la hipotenusa que hallen, que va a ser OC, pasa a ser el lado. Es decir, este señor mide 90 grados también y este señor mide 90 grados también. Pues, ¿qué es lo que está pasando acá? Que el lado va cambiando. Ahora, si ustedes hallan con 5.65, ¿cuánto nos daría la hipotenusa? Nos daría 8. 8 centímetros. 8 centímetros. Sí, 8 centímetros. Muy bien. Entonces ahora cada lado mide 8 centímetros. ¿Cuánto nos daría la otra hipotenusa? 11,31 centímetros. 11,31 centímetros. Entonces, ese pasaría a ser el lado del triángulo. 11,31 centímetros. Y este también 11,31 centímetros. Y de esa manera hallamos la distancia OE, que sería la hipotenusa de ese 16 triángulo. centímetros. 16 centímetros. Sí, señor. Ok, ¿quién lo tenía hecho? Yo, profe Lisset. Lisette. Entonces, la distancia AE, la distancia AE es 20 centímetros, ¿cierto?
Sí, señor. Ok. Bueno, muchachos, ese era el que quería que miráramos y que lo explicáramos para que ustedes verificaran. Si ustedes lo hacen en sus calculadoras, a algunos les va a dar aproximado, por ejemplo, en vez de 8 centímetros, el cateto les va a quedar de 7,99. No pasa nada, pueden aproximarlo o pueden dejarlo así y ir buscando el otro lado hasta que encuentren la o solucionen todos los triángulos. Ahora dice calcular la longitud de la hipotenusa OE, esa fue la hipotenusa final y esa es la respuesta, 16 centímetros, haciendo todo el proceso. Sí me gustaría que hicieran todo el proceso como les dije, porque para evitar copia y para evitar y saber cuáles son los muchachos que de verdad están haciendo los trabajos. En el siguiente, tenemos la hipotenusa y sabemos que el triángulo es isósceles, es decir, que tiene dos lados iguales. Sabemos que la hipotenusa mide 24 y tenemos que hallar la medida de los catetos. ¿Cuánto les dio? A mí se me dio 17 centímetros. Aproximadamente el valor de X es igual a 16,67 centímetros. El valor de X, A mí me 16,67. dio 16,97. A mí me dio 17 centímetros. 16,97. 17 centímetros. Vamos a ver, voy a verificar. Si utilizan 17 centímetros, se va a exceder un poquito, va a dar 24, algo. Si utilizan 16,91, ¿fue que me dijeron? 97. No, 16,97. Sí. Ok, con 16,97 el valor es exacto 24 centímetros. Entonces sí sería como 16,97 el valor de X. 16,97 centímetros, pero como les dije, si ustedes lo aproximan, entonces el igual no debe ser igual, sino aproximado. Es decir, ustedes hacen una figurita así. Entonces X es aproximadamente 17 centímetros. De esa manera, sé que aproximaron. Pero si ustedes me colocan X igual a 17 centímetros, cuando ustedes colocan las barritas o las líneas paralelas, quiere decir que no aproximaron, que yo debo calificar como desaptitud. Entonces, para evitar eso, en estos procesos de cálculo, se utiliza estas curvitas, que quiere decir que es más o menos o que es aproximadamente. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Cuando se aproxima, lo que hacemos es, en vez de colocar el igual, hacemos un equivalente. Bueno, ahora vamos a evaluación del aprendizaje. Para una actividad escolar, el punto 7. Una persona está situada a 15 metros de la base de un edificio. La distancia que hay de la persona al piso más alto es 25 metros. Estarían hablando de hipotenusa. ¿Cuál es la altura del edificio? Están hablando de un cateto. ¿Yo puedo decir la respuesta, profesor? Claro que sí. ¿Con quién estoy? Con Katie. Hola, Katie, cuéntame, ¿cuánto le dio la respuesta? Pues la operación, la H que coloqué, significaba la distancia de la persona 1 al piso más alto. La A, la distancia de la persona que hay la base del edificio. Y la B, Sí. la altura del edificio. Despejamos B, el resultado es H elevado a la 2 menos 9 elevado a la 2 igual a B elevado a la 2. ¿Por qué menos 9? Es 15. H elevado a la 2. 15 elevado a la 2. Ok, así sí es. Entonces sería 25 elevado a la 2 menos 15 elevado a la 2. Y eso nos da 400 metros cuadrados. Y la raíz cuadrada de 400 metros cuadrados nos da la altura del edificio. Es 20. La altura del edificio es 20 metros.
Ok, 20 metros, muy bien. Evaluación de aprendizaje. Para una actividad escolar, a Fernanda le encargaron confeccionar 12 banderas. Las banderas serán de Jamaica y tendrán un largo de 15 centímetros por un alto de 8 centímetros, como se muestra en la figura 4.74. ¿Cuál es el área de la bandera? El área de 120 centímetros cuadrados. 120 centímetros cuadrados. ¿Cómo hallamos el área? Es el área del rectángulo, ¿cierto? B por largo por ancho, 15 por 8 es igual a 120. Centímetros cuadrados, ¿cierto? Porque Sí. estamos hablando de área. Ahora nos piden la longitud de las franjas amarillas. Es decir, nos piden la hipotenusa Profe, dos ¿la veces. puedo hacer yo, Lice Rodríguez? Hágale, La Lisette, ¿cuánto le dio? la diagonal de cada bandera mide 17 centímetros. ¿Y cuál es la longitud de las franjas amarillas, Lisette? La longitud de la franja 17 amarilla es 17 centímetros. centímetros cada una. Exacto, por lo tanto, si nos hablan de franjas, nos hablan de las dos, la respuesta sería 34 centímetros. ¿Cierto? Es decir, estiramos esas diagonales y colocamos una detrás de la otra y nos debe dar 34 centímetros. Bueno, muchachos, ese es el taller que tienen que entregar hoy. Vamos a ver entonces el taller que está para entregar el lunes, que es el tercer taller. Empezamos. Taller 4. Desde el 3 al 6 de noviembre, que es lo que ustedes deben verificar, vamos a leerlo, vamos a mirar pues de qué se trata, vamos a ver los videos y vamos a tratar de hacer estas 15 preguntitas. Profe, ¿Con quién, por favor? con Carol, esto no es, después de una semana, ¿no es una evaluación de cada taller? 2 talleres. Vamos a hacer evaluación de este que ya ustedes lo conocen, que es términos, como decía su compañera, pues siempre se evalúa es lo que ya hemos visto. Entonces, este taller 4, perdón, o es tercero para ustedes, si no estoy mal. Sí, señor. Tercero, habla de lo que vimos de progresiones y sucesiones y de Pitágoras. Entonces vamos a evaluar las dos cositas. Vamos a evaluar teorema de Pitágoras y vamos a evaluar término general. O sea que los otros talleres ya terminamos. De los otros talleres ya no vamos a evaluar. Ya solamente pasaríamos es notas, que es taller 1 y notas de primera evaluación, que ya está la recuperación en el modo. Entonces, si usted perdió la evaluación, puede presentar la recuperación con nota máxima de 30. Ya está también en el modo para que ustedes la puedan presentar. Lógicamente, solo tienen derecho a recuperar las personas que perdieron la evaluación. Pero profesor, ya no vamos a hacer más talleres porque usted nos dijo que solamente íbamos a hacer 3 talleres para todo el periodo. No, 4 talleres. Nos falta otro. Lo que pasa es que este taller está como si fuera taller 4, pero realmente es un taller 3. Entonces nos falta otro que viene siendo de la semana del 17 al 20 para presentar evaluación final. Ah, bueno. ¿Y cerramos con matemáticas? Y cerramos con matemáticas y empezamos estadística. Y estadística nos quedarían 2 talleres más para terminar en diciembre. Eso creo que ustedes ya lo saben y que sus papás lo saben porque vamos hasta diciembre. Bueno, muchachos, sin más preámbulos, ¿qué es término general de una sucesión? ¿Quién leyó ya el taller? Es la expresión algebraica que permite calcular cualquier término en función del índice. Ok. En otras palabras,
lo que quiere decir es la fórmula o el término enésimo que nos permite calcular cualquier término. Es decir, si la sucesión es 4, 8, 12, 16, 20, ¿qué podríamos decir del término enésimo? ¿Cuál podría ser para el caso de la sucesión A? ¿Alguno se le ocurre? 24. No, el que sigue sí es 24, pero el término enésimo o el término general lo que nos permite es decir cómo se hallaron los términos anteriores. Para el caso del literal A, el término enésimo sería 4n. ¿Por qué 4n? 4 por 1. 4. 4 por 2. 8. 4 por 3. 12. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la sucesión A es como las tablas de multiplicar, la tabla del 4. Es decir, la sucesión se forma sumándole 4 a la anterior. Por eso, el término general sería 4n. Ahora en la segunda, en un 27avo, un 81avo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿cuál sería el término general? ¿El de arriba cambia? Profe, una pregunta. Pregunte. O sea que en el A sería el término general 4n. 4n. Entonces, A sub n es igual a 4n. Ahora para el segundo, hablemos del segundo. Un tercio, un noveno, un 27avo. ¿Qué está cambiando? Un tercio, el primero. Un noveno, en el segundo. ¿Está cambiando el denominador? El denominador, sí. Entonces, si el numerador se mantiene, ese no cambia, queda 1. Pero el que cambia es el numerador. ¿Qué está pasando? En el cuarto nos da un 81avo. Se multiplica por 3. Se multiplica por 3 3. a la 2. Eso. Entonces aquí hay un 3 a la 1, aquí hay un 3 a la 2, aquí hay un 3 a la 3 y aquí hay un 3 a la 4. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? 3 a la n. 3 a la 2. A la n, donde el valor que cambia es n. De esa manera, si yo quiero saber el primer valor, entonces lo que tengo que hacer es a sub 1. Cambio la n por 1. 1 sobre 3 a la 1. ¿Y eso a qué es igual? A un tercio. ¿Cierto? Ahora, si yo cambio el valor por 2, entonces sería 1 sobre 3 a la 2. Y eso me daría un noveno, ¿verdad? Muchachos, ¿se fueron? Hola. Sí, señor, profe. Ah, pensé que se habían ido todos. Yo dije, se fueron todos y me dejaron solito. Bueno, muchachos, y siendo así, ¿cuánto valdría a sub 6 y a sub 7? ¿Cuál sería el valor de a sub 6 y el valor de a sub 7? ¿Quién lo hizo? Active el micrófono. El 6 sería 1 Sí. tercio
Y abajo sería 769. 729. 1 sobre 729. ¿Y el otro? 69, profesor. ¿Cuánto les da 3 a la 7? Y el segundo sería 1, abajo Sí. sería 296. ¿Por qué? ¿Usted está multiplicando? Sí, profesor, porque se multiplica, ¿no? ¿Cuánto te da 3 a la 6? 769. No da 729. ¿Y cuánto te da 3 a la 7? 2296. Perdón, es que tengo la esta mal. Vamos a ver si... Entonces, ¿cuánto te dio 3 a la 7? 3 a la 6, perdón. 769. Verifícalo nuevamente. ¿Y cuánto le da 3 a la 7? Profesor, es 726 y ¿726 o 729? 726. Ojo, estás multiplicando algo mal. 3 a la 7 da 729. Y a mí me está quedando mal ahora acá 3 a la 7. Es 2187. 2187. Acuérdese que este es 3 a la 5, que este es 3 a la 6 y que este es 3 a la 7. Entonces, 3 a la 6 es 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 6 veces, ¿cierto? Verifíquenlo en la calculadora y eso te debe dar, 729. Y en el otro, 2187, es como multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 hasta que tenga 7 veces 3. Y eso te debe dar 2187. Profe, o sea que ese punto es multiplicar por 3. En ese caso, que la fórmula nos da 1 sobre 3 a la n. Ahora, si miramos el C, que dice 3, 5, 7, 9, 11, ¿cómo sería la fórmula? ¿Cómo se les ocurre? Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, 2n más 1. Y ahora les voy a explicar por qué. Hablemos de la tercera sucesión, que es 3, 5, 7, 9, puntos suspensivos. ¿Es qué está pasando ahí? Se está formando un 3, pero si yo parto de una sub n, entonces puedo decir que es 2n más 1, porque a sub 1 me da 2 por 1 más 1. ¿Y cuánto es 2 por 1 más 1? 3. 3. Ahora vamos a verificar si esa fórmula es cierta. ¿Cuánto nos debe dar a sub 2? 5. Entonces 2 por 2 más 1. Igual a 5. Y a sub 3, 7. entonces sería 2 por 3 más Más 1. ¿Qué 1. es lo que estoy cambiando? La n, ¿cierto? Sí, señor. Entonces eso es lo que ustedes tienen que ver, que lo que va cambiando es el valor de n y que la fórmula debe
utilizarse para cualquiera sub n y nos debe dar la secuencia. Profe, o sea que en después de n iría 11 y en después de 11 iría 13 y en después de 13 iría 15 y en después de 15 iría 17. Exactamente, pero en este caso lo que queremos trabajar es término general. Entonces lo que nosotros vamos a hallar en este caso de término general es siempre el valor a sub n. Profe, ¿me podría mostrar la fórmula? Gracias. Del tercero, la C, Sí, 2n señor. más 1. A sub n igual a 2n más 1. A sub n igual a 2n más 1 para el tercero. Entonces, vamos a analizar. El término enésimo de una sucesión está dado por menos 1 a la n sobre 2 a la n. Hallar los primeros 10 términos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes para hallar los primeros 10 términos? Ir cambiando la n. Ir cambiando la n. Entonces, ¿cómo sería sub 1? Menos 1 a la 1 sobre 2 a la 1, que está ahí en su PDF y nos da menos 1 medio, ¿cierto? Entonces, a sub 2 menos 1 a la 2 sobre 2 a la 2. A sub 3 menos 1 a la 3 sobre 2 a la 3. Y ahí ya está en su PDF hecho y es la secuencia menos 1 medio, 1 cuarto, menos 1 octavo, menos 1 dieciseisavo. Tengan en cuenta, cuando son potencias, de verificar que siempre que está elevado a un número par, es positivo, y si da a un número impar, la potencia es negativo. Si se dan cuenta que la sucesión va alternando, es decir, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Sí, Entonces, señor. Sí, señor. lo que tienen que tener en cuenta en este taller es los signos. Desde que ustedes tengan cuidado con los signos, este taller es muy fácil porque es reemplazar valores cambiando la n. Eso es lo que son sucesiones. No lo olvides, el SARS-CoV-2 sigue activo. Por favor, protégete y protege a los tuyos. Quédate en casa, revisen los videos, quédense en casa y en lo posible envíen las tareas a tiempo. Muchachos, no se les olvide, el grupo Matematic está activo para cualquier pregunta o inquietud. Traten de resolver el taller número 3, término general de una sucesión. Vamos a hacer la clase el lunes antes de la evaluación. De esto ingresará en la evaluación, que es el martes 10 de noviembre. Entonces, Profesor, Profe, ¿se puede plazo entregar este taller? este taller de término general tiene plazo hasta el mismo día de la evaluación. Pero por ¿Hasta el favor, lunes? no vayan a dejarlo para hacerlo el día de la evaluación. ¿Hasta el lunes? Entonces, hasta el lunes 9 de noviembre, el taller término general de una sucesión. Pero el de Pitágoras es hasta hoy, por favor. El de Pitágoras, ¿El viernes no nos el día puede realizar anterior. la clase para explicarnos este taller? El lunes volvemos a hacer la clase, sí, para reforzar este taller, que fue el que les expliqué ahorita, pero que les digo, si necesitan otra clase, el lunes terminaremos este taller que tiene 16 actividades con la evaluación del aprendizaje. Y tiene 2 videos para que ustedes, por favor, vayan haciendo todo lo que puedan. Entonces, el día lunes, 9 de noviembre, haremos la clase de término general de una sucesión y el día martes evaluaremos teorema de Pitágoras y término general de una sucesión. Por favor, no se retiren para tomar la asistencia y gracias por estar presentes. Profe, una pregunta para cuándo estaría subiendo este video. Hoy mismo, Dios mediante, si lo permite y el señor ingeniero me colabora.
Bueno, muchachos, muchas gracias por su asistencia y les deseo un feliz día para todos. María Alejandra Moncada. Listo, muchachos, ya tomé la asistencia, entonces nos vemos el lunes 9, por favor. No olviden la evaluación el día 10 de noviembre. Feliz día para todos, ya se pueden retirar. Profe, o sea que el 10 de noviembre tenemos una clase para reforzar este taller. El 9, el día lunes 9 reforzamos este taller, el 10 es evaluación. Ah, bueno, profe, muchas Profesor, gracias. la evaluación es sobre qué taller. Pitágoras y término general. Ah, bueno, gracias. O sea, el que están entregando hoy y el que me van a entregar el lunes. Gracias.